Bueno, ¿cómo están hermanos? Espero que estén bien. Acomodamos un poquito. Bueno, una de las cosas que veníamos viendo era sobre el tema de la paz, ¿no? Es uno de los regalos que tenemos, como siguiendo la base del estudio, es el primer regalo que tenemos de parte de Dios, ¿no? Recordemos un poquito el versículo de Romanos 5.1 que dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso tomamos como primer regalo, siguiendo el estudio. Y algo que viene a continuación, que sería el segundo regalo, ¿no? Es por quien dice el versículo 2, ¿no? De Romanos 5.2, por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, tenemos como primer punto o regalo la paz. Y después tenemos un acceso directo que por ahí, digamos, en esos tiempos no estaba como algo directo, ¿no? Si bien habían pasado sus años, por decirlo así, desde la muerte de Cristo y de aquel suceso que pasó, ¿no? Cuando Él expiró. Y una de las cosas que nos trae a la memoria es justamente todo lo que sucedía en años y en décadas anteriores con respecto al tabernáculo, ¿no? Es algo que también me apasiona en su momento y que lo he estudiado y lo pude ver y que siempre me interesó todo el tema, ¿no? Las cosas que tenían que hacer con respecto para poder llegar a Dios, ¿no? Como pueblo de Israel. Nosotros entendemos que fue un tiempo en el que solamente se entraba una vez al año y solamente podía entrar el sumo sacerdote. Algo que por ahí a veces nosotros vemos con respecto a que pasaban tres telones, ¿no? Como que había tres sectores en el cual podían llegar al lugar santísimo, en el cual así se describía. Ahora, creo que también el sumo sacerdote entraba con una cadena o con una soga en caso de que este sumo sacerdote estuviera en pecado. Lo sacaban de esta forma porque ninguno podía entrar salvo el sumo sacerdote. No hubo ningún caso, pero bueno, era por las dudas, se les ponía la soga. Ahora, nosotros debemos entender algo que dice: por quien también tenemos entrada por medio de la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Sí? Hay una declaración muy gruesa de parte de Pablo, ¿no? hacia su pueblo. ¿Por qué? Porque les estaba diciendo y les estaba haciendo recordar justamente esto. Primero, que tenían paz, ellos tenían que tener paz por medio de Jesucristo, ¿no? Obviamente. Y después tenían la otra parte, que ellos no tenían que hacer, digamos, rituales en tal caso, ¿no? Por ahí, como pasó por el tabernáculo, ¿no? Que se hacía una vez al año y él hacían ciertos sacrificios y se pedía perdón por todo el pueblo. En este caso nosotros tenemos un acceso directo a Dios por medio de Jesucristo, lo que hemos obviamente puesto nuestra fe en Él y toda nuestra vida en servicio a Él. Tenemos una fe que nos trae esperanza y también nos trae paz, y en este caso nos trae un acceso directo a Dios. Y nosotros a veces lo olvidamos. Hoy recordábamos justamente con un hermano de la iglesia, compartiendo con los chicos, que a veces tenemos miedos, lo digo en particular también. Creo que muchos hemos pasado por miedo en todo este tiempo. Y nos olvidamos justamente de esto. Me hizo recordar, ¿no? Que tenemos un acceso directo a Dios, que no debemos hacer nada por medio de Jesucristo. Y a veces nos olvidamos. Nosotros, por medio de Cristo, entendimos que no todas las religiones nos acercan a Dios. La religión siempre pide algo más, ¿no? La verdadera religión nos pide que solamente entendamos que Jesucristo es nuestro Salvador, y en este caso es el que con el que podemos tener el acceso directo a Dios. Entonces, no hay ningún ritual, nada que nos pueda hacer acercar más a Él que solamente por nuestra fe, y nuestro acceso va a ser directo. Justamente el tabernáculo dejaba fuera al hombre afuera, ¿no? Por decirlo así. Pero sin embargo, con Jesucristo es algo diferente. Entonces, ese es el regalo que tenemos, que a veces lo olvidamos. Y me impactó muchísimo el hecho de
del hermano que hoy compartía justamente esto, ¿no? De que a veces nos olvidamos. Nos olvidamos que tenemos la paz de Él y que si nos sucede algo estaremos con Él. Y lo digo livianamente porque a veces nos olvidamos, ¿no? Y cuando estamos en el hecho, lo olvidamos completamente porque no sabemos cómo enfrentarlo. Entonces, si antes solamente podía entrar el sumo sacerdote y nosotros tenemos toda la libertad del mundo para poder hacerlo, ¿por qué no lo hacemos? ¿No? ¿Y por qué a veces olvidamos en qué detalles nos ponemos en este regalo tan maravilloso, tanto como la paz como el acceso directo hacia Dios? De tener esa paz que tenemos un acceso totalmente libre, ¿sí? De que podemos hablar lo que nos escucha y que si no sabemos hablar, el mismo Espíritu Santo es el que nos corrige y el que nos da la dirección correcta a hablarle lo que necesita Dios escuchar de parte de nosotros. Entonces, algo que nosotros debemos entender es, también lo encontramos en Hebreos 4:14, que son versículos también conocidos, por ahí para los que tenemos un poquito de viejitos, ¿no? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión, recordemos lo que tenemos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, que no nos entienda que, ay Señor, ¿por qué me diste esta prueba si no la puedo superar? Él está, tenemos un acceso directo a Dios, sino que fue tentado con todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y de hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos pruebas, tenemos cosas que no podemos superar. Dios las permitió porque tenemos el acceso directo a su voluntad para poder agarrarnos de Él. Y no nos olvidemos de eso, queremos tener paz y tenemos un acceso directo. Tomémoslo. Ninguna religión nos va a llevar, ni vivir como religiosos tampoco, nos va a llevar a estar en paz con Él. Solamente confiando en que nos está escuchando, confiando en que Él rompió esas cortinas, ¿no? Porque algo que recuerda el devocional es que justamente lo que repetía al principio, ¿no? Jesús, al morir, todo eso se terminó. Dice que el velo se rasgó en dos, todo el templo. Entonces, se terminó. Fue la etapa pasada de lo que fue el pueblo de Israel. Nosotros somos una etapa en la que nosotros consideramos a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote y el que nos perdonó todos nuestros pecados, aún futuros. Obviamente que nosotros no tenemos que agarrarnos a eso y decir livianamente, Jesús ya me va a perdonar. No. Si nosotros confiamos en que Él es nuestro sumo sacerdote y que nos está mirando, vamos a tener otra mirada hacia Él. En el versículo, siguiendo con Hebreos 10, y versículo 19 dice, así que pues hermanos, teniendo la libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, ahí vuelvo a repetir que Cristo fue el que rompió con todo esto, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces, y el versículo 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificándonos los corazones de mala conciencia y lavándonos los cuerpos con agua pura. El sumo sacerdote antes de entrar tenía que hacer ciertos, purificarse con la sangre de los animales y demás cosas y como decía al principio, no tener pecado, y esto obviamente hacía que el sacerdote se encontrara de una forma pura delante de Dios como para presentarse en el lugar santísimo y a la vez poder pedir perdón por el pecado de todo el pueblo anualmente. Entonces nosotros tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo. Si nosotros entendemos esto, ya no vamos a vivir tristes porque Él no nos perdonó. Obviamente que hay pecados que son muy pesados para nosotros, porque nosotros los vemos así. Entonces, para Cristo, que es nuestro sumo sacerdote, es el que nos limpia cada día. Entonces, si nosotros entendemos esto y no podemos a veces sacar algo de nosotros, o pensamos que tenemos que hacer algo más siempre para que Dios nos perdone, Dios ya nos perdonó. Obviamente que, como dice Cristo, vete y no peques más. Agarrémonos de eso, o sea, pedimos perdón
no lo hagamos más. No podemos hacerlo, busquemos ayuda. Busquemos en alguien en el que nosotros podamos poner nuestra... porque a veces es fácil decirle a Dios, yo no lo voy a hacer más, pero después lo seguimos haciendo. Entonces, cierro con esto, vete y no peques más, pero confiemos en el acceso directo que tenemos hacia Dios y que Él ya nos perdonó. Y que si nosotros queremos la paz de Dios como primer punto, debemos tener y entender que tenemos un acceso ilimitado hacia nuestro Padre Celestial. Que esto les sea de bendición y que lo tomemos como el segundo regalo de lo que nosotros tenemos por medio de la gracia de Jesucristo. Que tenemos un acceso directo a poder hablar con Dios y contarle todo lo que nos pasa si Él nos va a ayudar. Que tengan un bendecido día y nos estamos viendo. Un abrazo grande. Bendiciones.